Proceso de manumisión de los esclavos entre el siglo XVI y XIX. Historia del inicio de la esclavitud en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias, fundada en 1533, se convierte en uno de los puertos más importantes para el Imperio Español en el siglo XVI. Es tal el caso que durante la fundación y hasta 1615 se considera como el principal puerto del Caribe en el comercio de esclavos. Se estima que entre los años 1500 y 1641 aproximadamente 196.000 cautivos fueran desembarcados en el puerto provenientes principalmente de África Occidental, más específicamente de la costa de Angola. Durante este periodo, Cartagena se consolidó como el puerto más importante frente a los otros puertos esclavistas de la colonia española en toda América del Sur. En el siglo XVII, Cartagena pierde el protagonismo frente al comercio de los esclavos y es sustituida por los puertos de Río de Janeiro y Salvador Bahía, los cuales por medio de buques portugueses se convirtieron en los principales comerciantes de esclavos. Pero, ¿por qué se introdujeron esclavos a las colonias españolas? En primer lugar, por la disminución en masa de la población indígena a finales del siglo XVI. Las principales causas de esa disminución se deben a las guerras de la conquista, el trabajo forzado y las epidemias. En segundo lugar, la corona expide leyes que buscan la protección de los indígenas frente a la esclavitud por medio de la cédula real que el 2 de agosto de 1530 prohíbe la esclavitud de los indios. Por último, la corona buscaba intensificar la minería y la expansión agrícola y la ganadería, es así como se incrementa la demanda de los esclavos y se consolida la institución de la esclavitud en los siglos XVI y XVII. Cabe recalcar que el trabajo intenso generó que algunos esclavos murieran en sus labores y otros fueran expuestos al maltrato por parte de sus propietarios, lo cual conllevó a que la comunidad esclavizada fuera renovada constantemente. En buena parte del territorio era conocido como la costa colombiana, así como en otras regiones de América, el proceso de esclavitud generó un sentimiento de resistencia de los cautivos, desde los africanos traídos hasta la Nueva Granada, hasta quienes nacieron ya cautivos en esta tierra. Siempre existió quienes hacían resistencia, ya sea tratando de escapar, luchando o con una insurrección menos abierta. En el caso de la Nueva Granada, a finales del siglo XVI, los esclavos prófugos, llamados cimarrones, se convirtieron en el foco principal de insurrección de antiguos esclavos. Ellos generaban desestabilización a la sociedad esclavista de la época gracias a sus asentamientos, llamados palenques. El cimarronismo, que cada vez escalaba más en la Nueva Granada, fue tratado primero con expediciones armadas contra los palenques y después con legislación como la ley draconiana. Posteriormente, después de ver la ineficacia de las medidas contrarrestadas para el escape de esclavos y ataque de cimarrones, se les concedió privilegios y autonomía parcial ante la ley colonial a uno de los grupos más numerosos que sería conocido como el Palenque de San Basilio. Posteriormente, al ver que los palenques se multiplicaron, las autoridades coloniales decidieron a finales del siglo XVII emprender una gran ofensiva militar contra los mismos, que aunque logró la destrucción de algunos palenques, solo propició la reposición de los mismos en nuevos territorios más hacia el sur. Estos palenques se organizaron lejos de las provincias de Cartagena y Santa Marta y estaban construidos alrededor de un territorio terminado, ya que el factor crucial de decisión de la posición del palenque dependía de la topografía del terreno. Los cimarrones utilizaban los lugares con naturaleza espesa que impedía el fácil acceso a las campañas coloniales, lo que les proporcionaba barreras naturales. Además, también se sabe que en el siglo XVII las comunidades cimarronas de la costa estaban configuradas bajo un liderazgo político establecido, con ordenamientos de orígenes tribales o étnicos africanos, y muchos de estos palenques construían sus asentamientos con un lugar de culto en el centro, presidido por un anciano que hacía las veces de líder espiritual y político. Eran comunidades agrícolas rodeadas por empalizados y fosos escondidos que preponderaban la defensa de los mismos, y además demostraban estar centrados en abastecer sus despensas con frutas, cultivos y ganado menor. Todas estas formas de autosubsistencia que demostraban los palenques en su estructura agrícola no se desligaba de la sociedad colonial en su totalidad. Debido a que lo encontrado en los palenques demuestra que los cimarrones sentían la necesidad de adquirir muchos bienes provenientes de la sociedad colonial como telas, vestuarios, herramientas, armas, oro, etcétera. Pero su búsqueda de obtención de oro por parte de los cimarrones sugería que pretendían comerciar y de cierta manera lograr una relación comercial con la sociedad colonial. Pero al final la sociedad colonial solo demostró con sus circunstancias armadas y la falta de acuerdos establecidos con algunos grupos que solo pretendían volver a subyugarlos de alguna manera. Esto sugiere que la causa que parece que los palenques tenían un acuerdo en sus núcleos de esclavos para llevar a cabo una rebelión más general, junto con un comercio esclavista más reducido y con la capacidad de los empresarios para financiar nuevas importaciones de esclavos, fueron el caldo de cultivo que propició la abolición de la esclavitud en la naciente república. Consolidación y financiación de las juntas de manumisión. El primer acercamiento a lo que serían las juntas de manumisión aparece con la ley del 20 de abril de 1814. La ley creó la denominada Junta de Amigos de la Humanidad,
con el fin de manumitir anualmente esclavos con las sumas provenientes de los diferentes ramos de la actividad económica. Posteriormente, con la Ley de Vientres, en 1821, se crearon las juntas de manumisión, cuyo objetivo central era encargarse de la recolección y administración de los fondos para liberar esclavos en cada cantón. Estarían compuestos por el juez del lugar, el vicario foráneo eclesiástico si lo hubiere, caso contrario el cura, dos vecinos y un tesorero de responsabilidad, que sería nombrado por el gobernador de la provincia. Además, se crearon los fondos de manumisión que se financiarían así. Un 3% con que se grava el quinto de los bienes de los que mueren dejando descendientes legítimos, un 3% con que también se grava el tercio de los bienes de los que mueren dejando ascendientes legítimos, el 3% del total de los bienes de aquellos que mueren dejando herederos colaterales y el 10% que pagará el total de los bienes de los que mueren dejando herederos extraños. Es decir, los recaudos dependían exclusivamente de las herencias que se fuesen generando en cada cantón. Se establecen los días 25, 26 y 27 de cada diciembre como aquellos en los que las juntas de manumisión de cada distrito deberían liberar a todos los esclavos que pudiesen con los fondos existentes. Posteriormente, con la expedición de la Ley de Aprendizaje en 1842, las funciones de las juntas pasan a los consejos municipales, lo que representará un entorpecimiento al proceso de manumisión, pues se irían a sobrecargar las funciones del Consejo Municipal, dejando de lado las actividades relacionadas con la manumisión. Para 1850 se restablecerán las juntas con la expedición de la ley del 22 de junio de 1850. Esta ley clarificó los mecanismos de financiación y por primera vez durante el proceso impuso unos precios máximos a los esclavos. Todos los esclavos serían declarados libres a partir del 1 de enero de 1852. Todos los dueños de los esclavos recibieron su pago. La ley de manumisión redujo el precio tope de los esclavos respecto a aquellos establecidos por primera vez en 1850, estableciendo que ningún esclavo varón menor de 45 años sería avalado en más de 1.600 reales, 1.200 reales si fuese hembra. Los esclavos varones mayores de 45 años no serían avalados en más de 1.200 reales, 800 reales si fuese mujer. Es de resaltar que el pago de los últimos esclavos manumitidos en 1851 no fueron pagos de contado. La insolvencia económica de las juntas de manumisión no permitiría el pago de inmediato. Al final del ejercicio, los esclavistas aceptarían el pago de forma diferida a través de bonos de manumisión. En la mayoría de los casos, estos bonos demoraron más de 9 años para ser cancelados, a través de la figura de bonos de deuda pública. Para concluir, podemos decir que la tardanza en el proceso de la abolición de la esclavitud es el fiel reflejo de la intrincada situación que se vivía en el territorio neogranadino, en donde prevaleció por muchas décadas los intereses económicos de los esclavistas, y en donde al final del ejercicio estos intereses no se vieron afectados, pues para terminar con el proceso esclavista, el Estado tuvo que comprar la libertad de los esclavos. En 1809 se plantea la tesis de liberar a los esclavos para evitar actos de violencia y de insurrección. La gran problemática era cómo hacerlo. Antonio Villavicencio propone ante la autoridad española un decreto basado en la libertad de vientres de las esclavas. Esta libertad era de carácter imperativo porque de no hacerlo los esclavos podrían tomar la iniciativa de ganar su libertad a costa de muertes y actos violentos. Año 1816. Bolívar propone liberar a los esclavos que estaban involucrados con los ejércitos independentistas. Esto, por supuesto, tenía un doble sentido, el cual era no solo garantizar la libertad, sino también evitar que los españoles reclutaran a la población negra para su beneficio y creación de nuevos ejércitos. Año 1821. Bajo la ponencia de José Félix de Restrepo, en Cúcuta se decreta la libertad de vientres. Esto, por supuesto, conlleva una serie de procesos. En un primer momento, el decreto exigía que el amo debía garantizar la manutención de los esclavos hasta los 18 años. Con esto, el Congreso estaba declarando libres a los hijos nacientes de las esclavas. Las cifras de esclavos manumitidos a la fecha sigue siendo incierta. El único dato concreto que tenemos
es el de 20 esclavos manumitidos en 1827 en Popayán, 44 esclavos manumitidos en 1828 en Cartagena. Año 1823. Se prohíbe el comercio de esclavos, aunque esto tenía unas condiciones, las cuales se basaban en que los esclavos solo podían ser comercializados si se usaban para los servicios y no para su reexportación. Pero esta prohibición no fue eficaz ya que el tráfico continuó, lo que provocó restablecer nuevamente la ley en 1825. 1828. Se establece la obligatoriedad de las juntas de manumisión para reunirse una vez por semana para hablar sobre los esclavos próximos a manumitir. Año 1839. Entra en vigencia la ley del 21 de julio de 1821, en la cual los esclavos que cumplían 18 años quedaban en libertad. Entre 1839 y 1842 entra en vigor la Guerra de los Mil Días. Pasada esta fecha, en 1842, se vuelven a retomar las disposiciones para garantizar la libertad de los esclavos. Ley de aprendizaje 29 de mayo de 1842. En apariencia parecía una ley que proporcionaría la libertad a los esclavos, pero esta ley se prestaba para seguir reproduciendo la esclavitud, ya que los esclavos se debían presentar con el alcalde y este fijaba su futuro articulando al esclavo a su antiguo amo o a un nuevo amo que lo formara. Bajo esta ley fueron vendidos 421 esclavos entre 1844 y 1847. 1849 a 1850. Bajo el gobierno de José Hilario López y con una fuerte presión por parte de la prensa, la sociedad civil y el Congreso, se propone la libertad absoluta. Para 1851 ya se contaban 610 esclavos manumitidos. Ley 21 de mayo de 1851. Se concede la libertad a los esclavos, la cual sería reclamada el 1 de enero de 1852.